Es un grato privilegio para mí estar aquí con ustedes en la iglesia de la Universidad Adventista del Plata. Expreso mi gratitud al Dr. Ramos por sus lindas palabras, por la oración, por la bienvenida. También al Pastor Roberto y su equipo por la oportunidad de estar aquí junto con ustedes adorando al Señor. Si alguien te pidiera que predicaras un sermón titulado El texto más extraño de la Biblia, ¿qué texto escogerías? Ahora, yo entiendo que estoy tomando un riesgo al hacer esa pregunta porque asume que conocemos la Biblia. Asume la pregunta que hemos leído la Biblia lo suficiente para poder encontrar textos extraños o textos raros. Y eso no es algo que siempre podemos saber con certidumbre. Porque la verdad es que algunos no conocen sus Biblias muy bien. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el grupo Barna hizo una investigación donde preguntaron preguntas con respecto a la Biblia a diferentes personas. Descubrieron algo interesante, descubrieron que aún las personas que decían yo asisto a la iglesia regularmente no conocían sus Biblias. Por ejemplo, un porcentaje sorprendente de las personas que decían yo asisto a la iglesia respondieron que las epístolas eran las esposas de los apóstoles. Un pastor escuchó a Barna decir eso, regresó a su iglesia y contó esa historia. Después del servicio, una dama le dio la mano y le preguntó al pastor, si las epístolas no son las esposas de los apóstoles, ¿de quiénes son esposas? Así que al hacer esa pregunta, ¿qué texto para ti sería el texto más raro, más extraño en la Biblia? Yo sé que es un riesgo. Actualmente quiero leerles una historia que enfatiza ese punto. La junta de iglesia estaba interrogando a un hombre para otorgarle la membresía. Uno de los evaluadores le preguntó al candidato, ¿qué parte de la Biblia te gusta más? Me gusta el Nuevo Testamento más, dijo el hombre. ¿Qué parte del Nuevo Testamento? Me gusta el libro de las parábolas, Señor. El libro de las parábolas. ¿Sería tan amable de relatarnos una de esas parábolas? Aquel dudoso candidato fanfarroneó contestando de la siguiente manera. Una vez un hombre fue de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Y continuó su camino y se encontró con la reina de Saba. La reina le entregó 1,000 talentos de oro y plata y 100 mudas de vestidos. Luego subió a su carro y manejó con furia. Cuando pasaba debajo de una higuera, su cabello se enredó en una rama y quedó ahí colgado. Permaneció ahí durante muchos días y muchas noches, y los cuervos le trajeron comida y agua. Y una noche, mientras dormía ahí colgado, su esposa, Dalila, llegó y cortó su pelo y cayó sobre un terreno pedregoso. Y comenzó a llover y llovió por 40 días y 40 noches. Por lo tanto, se escondió en una cueva. Cuando salió, se encontró con un hombre que le dijo, ven y cena conmigo. Y aquel hombre salió a los caminos y vallados e hizo que lo siguiera. Continuó su camino, llegó a Jerusalén y vio a la reina Jezabel sentada en una ventana. Cuando ella lo vio, sonrió y él dijo, échenla abajo. Y volvió a decir, échanla de allí. Y ellos la echaron 77 veces. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas.
Ahora bien, ¿de quién será ella esposa en el día de juicio? Pues nadie en la junta se sintió calificado para seguir haciendo preguntas al candidato, ya que todos pensaban que su propio conocimiento de la Biblia era superficial, al igual del candidato. La junta votó otorgarle la membresía a aquel hombre. Así que entiendo, es un riesgo preguntar si alguien te pidiera que predicaras un sermón titulado el texto más extraño en la Biblia, ¿qué texto escogerías? Es un riesgo, pero voy a tomar el riesgo porque estamos en iglesia, somos creyentes, somos adventistas del séptimo día. Así que, ¿cuál sería tu texto? Sin duda, alguien diría, bueno, yo miraría en el Antiguo Testamento, porque la verdad es, ahí hay unos textos sumamente raros. Por ejemplo, alguien quizás escogería el texto en el libro de Jueces, la historia de Jefté y su hija, una historia realmente horrible. Y dirías, ese sería mi texto. Otra persona dice, no, ese no sería el texto mío. Sí sería en el libro de Jueces, pero serían los últimos 3 capítulos de Jueces. Esa historia sumamente rara de Levita y su concubina, ese sería mi texto. Otra persona dice, no, de acuerdo, son textos extraños, raros, pero mi texto sería la historia de Usa, quien tocó el arca de Dios, tratando de protegerla y Dios lo mató. Ese para mí sería el texto. Pero entonces dice otra persona, bueno, eso es el Antiguo Testamento. Todos sabemos que en el Antiguo Testamento hay historias raras, extrañas. Para mí, yo iría al Nuevo Testamento. De allí escogería mi texto. Por ejemplo, yo iría a las palabras de Cristo, donde Cristo dice, si no aborreces a tu madre y a tu padre, no eres digno de mí. No entiendo eso. Eso sería mi texto. Y aún otra persona dice, no, sí, yo me quedaría en el Nuevo Testamento, pero para mí el texto sería cuando vino el hombre a Jesús y le dijo, yo quiero seguirte, pero permítame, tengo que ir a enterrar a mi padre. Y Cristo le dice, no, deja que los muertos entierren sus muertos. Tú ven en pos de mí. Y una otra persona dice, no, para mí no. Para mí sería un texto del último libro de la Biblia, del Apocalipsis. Porque ahí, decir la verdad, existen unos textos muy, muy raros. Así que les hago la pregunta. Si te pidieran que prediques un sermón titulado el texto más extraño en la Biblia, ¿cuál sería tu texto? Ninguno de esos textos serían la mía. Actualmente yo iría a otro texto. Pero antes de leer el texto, hay que decirles un poco del contexto. Si se pueden imaginar una noche en una aldea pequeña, una ciudad no tan grande, donde abre la puerta de una casa y un hombre sale silenciosamente, mirando a ambos lados, se va por la calle rápidamente, pero silenciosamente, hasta llegar a un huerto. Entra al huerto y allí bajo los rayos de la luna se sienta a hablar con un maestro. Un maestro que viene desde Galilea. Está ahí ese hombre esa noche para hablar con este maestro. Está de noche porque no quieres que otros los vean. Y es en ese contexto, en esa conversación, que aparece el texto que para mí es el texto más extraño, el texto más
raro en la Biblia entera. Es un texto que conocen. Lo han leído muchas veces. Lo memorizaron como niños. Pero hoy se los leo una vez más. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice así: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo recuerdo como niño haber memorizado ese texto en otra versión. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora es posible que sentado en el banco esta mañana hay una persona que dice: no entiendo, pastor. ¿Cómo es que usted puede sugerir que es un texto raro? Para mí, dices tú, es un texto maravilloso. Un texto lleno de la hermosura de la gracia de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es maravilloso. No entiendo por qué dices que es extraño, que es raro. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa palabra mundo, en la lengua griega, en el cual se escribieron estas palabras originalmente, es una palabra interesante. Se pronuncia cosmos, porque de tal manera amó Dios al cosmos. Es una palabra interesante porque esa palabra en el Evangelio según San Juan no significa el mundo creado por Dios, puro, bello, un mundo lleno de santidad, de alegría. No significa ese mundo. La palabra cosmos significa un mundo quebrantado, un mundo lleno de ira, un mundo lleno de personas llenos de dolor en sus almas, un mundo que se ha rebelado contra Dios, un mundo que odia a Dios. Ese es el significado de esa palabra en el Evangelio según San Juan. Un mundo en plena rebelión contra Dios. Y dice el texto: porque de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos, a ese mundo. ¿Has visto a ese mundo? Yo lo he visto muy de cerca. Vi a ese mundo en un cuarto en el hospital donde yo trabajaba como capellán. Me llamó una enfermera: puedes venir, capellán, muy rápido, muy ligero, por favor, porque tenemos un paciente, no sabemos qué hacer con él. Llegué al cuarto y el paciente estaba lleno de ansiedad. Casi no lo podían controlar. La enfermera estaba ahí, la mamá del paciente, el hermano del paciente. Me tomó un tiempo para poder entender qué es lo que estaba pasando. Esto es lo que había pasado. Así como 4 o 5 días anteriormente, cuando este joven, quizás de 20 años de edad, había ido a la casa de su mamá a ver un partido de la NBA. Él me dijo, mientras estaba viendo el partido, me tomé quizás un par de cervezas. La verdad, me dijo el policía, es que había tomado mucho más que eso. Cuando lo arrestaron, el alcohol en su sistema era 3 veces lo que se permite en los Estados Unidos para un conductor. Al terminar el partido se fue manejando por la carretera y causó un accidente. Un accidente en que varias personas fueron
fueron lastimados, personas heridas y 5 personas habían fallecido. 5 personas. Y ahora estaba en el hospital. Ya lo iban a dar de alta, lo iban a dejar que se fuera. Ahora, trabajando en ese hospital, yo muchas veces tenía la oportunidad de estar con familias de personas que habían fallecido en tales accidentes, causados por conductores ebrios. Y ahora estaba en presencia de tal conductor. ¿Cuál era su interés? ¿Cuáles eran sus preguntas? El interés era, ¿qué me van a hacer a mí? Sus preguntas eran, que los policías que están parados aquí afuera de mi cuarto, ¿qué me van a hacer ahora? ¿Qué me van a hacer? Eso es lo único que podía pedir. ¿Qué me van a hacer a mí? Yo me quedé ahí parado, atónito, pensando, ¿tú sabes que hay 5 familias que han perdido un ser querido? Otras personas aquí en el hospital y ni los estás mencionando. Tu única pregunta es, ¿qué me van a hacer a mí? Y yo como capellán estaba allí parado pensando, yo estoy aquí para ofrecerle la gracia y el amor de Dios. Pero en mi interior, en mi corazón estaba batallando con la tentación de darme vuelta y salir de ese cuarto, no queriendo nada que ver con ese joven, por lo que había hecho. Ese es el mundo de Juan. Cosmos. Y dice el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo. Raro, extraño. Porque la verdad es, nosotros seres humanos amamos porque el objeto de nuestro amor es bello y lindo y agradable. No es así en este texto. Dice que Dios ama aunque el objeto de su amor es desagradable. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Saben cómo es mi amor como humano? Es quizás como el amor tuyo. Quizás como fue dicho en un artículo de tapa hace unos años en los Estados Unidos, donde estaban investigando la belleza. Descubrieron que aún los infantes prefieren a una persona que la sociedad dice, esa persona es una persona agradable. Mostraron retratos, fotografías a estos infantes de una persona aquí de este lado que la sociedad diría, esa es una persona linda. Y mostraron retratos de una persona no tan linda. Se las mostraron a los infantes y vez tras vez los infantes trataron de agarrar el retrato de la persona agradable desde la infancia. Eso para mí explicó mucho, explicó por qué fue que nuestros hijos cuando nacieron se fueron a la mamá en vez de a mí. En ese momento entendí desde la infancia. Recuerdo hace años ya, quizás 3 décadas, en los Estados Unidos había una modelo que se llamaba Bo Derek. Bo Derek era bella. Todos estaban hablando de Bo Derek. Veía uno sus retratos en todos lados donde uno iba. Prendía la televisión y ahí estaba Bo Derek, una mujer bella. Estaba casada con John Derek. John Derek, por 3ª vez casado, a una rubia hermosa. Recuerdo que en la televisión pasaron una entrevista. No recuerdo quién era el que estaba entrevistando, quizás fue Barbara Walters. Pero ella entrevistó a John y a Bo Derek, sentados ahí en su casa lado a lado.
Y hizo la pregunta a John Derek. Esta pregunta le dijo, mira John, mira a Bo, tu esposa. Es hermosa, bella. Todo el mundo ama a Bo. Pero permítame preguntarte, John, si Bo estuviera en un accidente que le dejara desfigurada, ¿todavía la amarías? Yo recuerdo que al escuchar esa pregunta, se me pasó por la mente el pensamiento, contesta de una vez, no lo pienses. Le hizo la pregunta, es bella. Pero si un accidente la dejara desfigurada, ¿todavía la amarías? Y John Derek lo pensó. Lo pensó cuidadosamente. Y al fin no pudo contestar. Pero la verdad es, en mi corazón hay un John Derek. Y quizás en el corazón tuyo. Amamos lo que es agradable y bello, no lo que es desagradable, desfigurado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, al cosmos. En los mediados de los años 70, Janis Ian grabó una canción muy exitosa en los Estados Unidos que se titulaba A los 17. Escucha un poco de la letra de esa canción. Supe la verdad cuando tenía 17 años, que el amor era para las reinas de la belleza y para las chicas de la escuela secundaria con sonrisas perfectas, quienes se casaban jóvenes y luego se retiraban. Los días de San Valentín que nunca conocí, las reuniones de los viernes de noche que solo eran para las chicas más lindas, a los 17 aprendí la verdad. Y todas nosotras con nuestros rostros deshechos, carentes de habilidades sociales, acabábamos en casa desesperadas, inventando amantes con los que hablar por teléfono, que llamaban para decirnos, ven, baila conmigo, o murmuraban pequeñas sutilezas. No todo es lo que parece a los 17. Para todas nosotras que conocimos el dolor de no haber tenido días de San Valentín, para aquellas cuyos nombres nunca se mencionaban cuando armaban equipos para el básquet. Fue hace mucho tiempo y lejos de aquí. El mundo era más joven que hoy y los sueños eran lo único gratis para los patitos feos como yo. Eso es el amor humano. Y por eso para mí es tan extraño que en ese huerto, en esa noche, un maestro nazareno podía decir, porque de tal manera amó Dios al cosmos, al mundo, a pecadores como lo soy yo. Extraño ese amor que no busca lo lindo, que no busca algo que tenga valor, que no busca lo favorable, pero que crea valor en lo que ama. Yo vi ese tipo de amor hace años. Nuestro hijo Austin era un pequeñito,
alguien le dio un peluche que era, bueno, era lindo al principio. Era un conejito. Así que le pusimos por nombre Conejo. Somos una familia amante, pero no tan brillante. Conejo era el nombre. Austin amó a ese peluche, Conejo. Donde quiera que iba, iba con Conejo debajo del brazo. Donde quiera que iba. Cuando viajábamos, viajaba Conejo. Ese Conejo viajó muchas millas. Viajó desde California a Bolivia en el sur, viajó de California a Canadá en el norte, viajó de California a Washington en el este, viajó hasta Hawái en el oeste. Ese conejo viajó mucho y lo parecía. Ya estaba deshecho, estaba lleno de mugre, lo lavábamos, mi esposa lo cosía, lo rellenaba, pero era muy desagradable. Tenía otros peluches nuevos, lindos. Le decíamos, Austin, por favor, no, ¿dónde está Conejo? Quería Conejo, siempre Conejo. De vez en cuando Conejo se perdía. Y en esos momentos Austin era inconsolable. ¿Dónde está Conejo? Para poder acostarse a dormir. Conejo, ¿dónde está? Pues un día desapareció Conejo. Y yo pensé, esta vez para siempre. No importaba dónde mirábamos, no encontrábamos al conejo. En el carro, en el patio, en la casa, en las recámaras, no importaba dónde buscábamos, no lo encontrábamos. Pasaron 2, 3, 4 días. Nuestro hijo, cada vez que pensaba del conejo, llorando, ¿dónde está Conejo? Un día yo estaba parado, mirando al patio de atrás. Austin estaba afuera jugando con un camión que alguien le había regalado. Un camión que tenía un tráiler grande donde podía poner todos sus carritos y cerrarlo. Yo estaba ahí parado viendo mientras jugaba. Abrió ese tráiler, metió la mano para sacar los autos y pegó un grito. Yo lo miré, sacó la mano. Y ahí en la mano tenía Conejo. Recuerdo que abrazó a ese conejo y gritó, te encontré, te encontré. Y yo me lo quedé mirando, preguntándome, ¿es ese mi hijito con su conejo? ¿O es ese Dios con su mundo, su cosmos, diciendo, te encontré, te encontré? Raro, extraño ese amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. El erudito Karl Barth hace muchos años visitó a la Universidad de Chicago. Muchos vinieron a escucharlo. Profesores, otros eruditos, escuchar las palabras sabias de este hombre. Al fin dieron oportunidad que hicieran preguntas. Se paró un estudiante y le dijo, Dr. Barth, yo solamente soy estudiante, yo no conozco lo que conocen todos estos eruditos, ni lo que conoce usted. ¿Me harías un favor, quizás de decirme lo más importante de la doctrina cristiana, quizás en una oración o dos? Me ayudaría mucho. Y el doctor Barth dijo, Cristo me ama, esto sé, porque la Biblia dice así.
porque de tal manera amó Dios al mundo. Si alguien te pidiera que prediques un sermón titulado "El texto más extraño en la Biblia", ¿cuál sería tu texto? Saben ustedes que si alguien me pide a mí algún día que predique tal sermón, yo sé cuál será mi texto.